elecciones de 2023, que estaba la candidatura a Massa, creo que querían que le inaugurara Massa. Pero estaba ya ese tema ahí. Bueno, ¿qué pasó? Entonces pedían el lanzamiento. Ya estaban por llegar el lanzamiento y yo le dije a la jueza, un momento, ¿por qué no hacemos un mandamiento de contestación? Porque si en esa casa hay menores, hay animales, hay ancianos, hay una mujer embarazada, usted va a ser la desalmada que lo desalojó. Y encima cuando va con una orden, directamente van los muchachos de la policía con los palos, con todo, y las topadoras atrás, y avanzan, no hay mucho miramiento. Yo las veces que tuve que participar en lanzamientos, lo que hacíamos en la primera vez, si podía, iba yo haciéndome el dologu de Queruse y miraba, a ver si vivía. Entonces, si vivía gente, llamábamos al defensor oficial, le pedíamos al gobierno de la ciudad que tiene programas sociales, que vengan con los asistentes sociales unos días antes, frenábamos el lanzamiento, que vengan a conversar con la gente, a ver si se podía proveer una solución de vivienda transitoria que permitiera hacer el lanzamiento. Y mientras tanto no se puede, quedan ahí. Y decían, hay un abuso del derecho. Y puede ser, pero detrás de cada abuso también hay una desesperación. También hay una situación desesperante. Bueno, la cuestión es que había un menor ahí, había un chico menor. Entonces le dimos intervención a la Defensoría Oficial y dijo, bueno, suspendan todo el lanzamiento, y la Defensoría intentó algunas gestiones con las municipalidades locales, como para ver cómo se ayudó a la gente. En el interín ganó Milei y dijo, obra pública afuera. Así que ahí está. Pero nosotros tuvimos un plazo. Se salvaron por Milei. Claro, nosotros tuvimos un problema así en Moreno, en el límite de Ituzaingó y Moreno, que está la autopista de Buen Aire. Había un puente nuevo que lo hizo Provincia de Buenos Aires y hubo un accidente atroz de unos chicos a la madrugada que venía de ebrio, no sé, y justo como no tiene el arco suficiente, atropelló una casa, tiró una pared y murieron dos nenes. Bueno, como estaban con el mismo problema, porque querían expropiar la casa que estaba para hacer otra mano para que los automovilistas no vengan con esa velocidad, y también habían puesto un amparo porque vivían chicos y no. Bueno, murieron esos dos nenes para que el juez dictamine que sí, la expropiación no importa al niño, no importa nada, porque ya era cuestión. Bueno, claro, porque hay una cosa, la expropiación es utilidad pública de todos. Lo que pasa cuando pasa en la función judicial, tenés como que, por un lado está la función, la utilidad pública que es de todos, pero tenés que atender las particularidades. Hoy día, con todas las convenciones internacionales que hay de derechos humanos y de protección a los sectores vulnerables, ningún juez puede desatender las realidades individuales. O sea, la vida en comunidad tiene eso. Hay situaciones que son reales, que existen, que obviamente generan injusticias, y obviamente para quien las tiene que tolerar también son incómodas, son realidades incómodas, pero los jueces tienen que tratar de lograr, o sea, lo ideal es lograr que se pueda hacer eso, pero buscando una solución alternativa, porque también a veces la gente siempre dice, no, yo me quedo acá porque esto es, mirá, acá hay una ley de protección, o sea, de acá se va a tener que ir. Lo que nosotros queremos es buscar la manera para que vaya a una solución de vivienda que sea el más, menor de los males, que sea más efectiva. Por ejemplo, cuando la CUMAR desalojó todo lo que era el camino de Sega de Riachuelo, en la zona cerca de Villa Cabrera de Barracas, antes de hacer el desalojo ya tenían censada la gente y ya tenían las viviendas. Yo tengo una señora que es una madre para mí, que se llama Yuri, que trabajaba en el Poder Judicial, hacía una limpieza cuando va afuera y trabaja en mi casa hace muchos años. A ella la CUMAR le dio una vivienda hermosa que la pudo pagar en comodísimas cuotas con valores históricos, pero, o sea, digamos, no sé, 180 cuotas, pero accesibles. Entonces ella la pagó, y cuando la fueron a decir que se iban de ahí donde estaba ella, ya estaba construido. Entonces, así es como se... El suelo era 180 cuotas de 200 pesos. Algo así, sí, era muy, muy barato. No, aparte, ella fue la primera en salir,
porque los chicos de ella tienen saturnismo, plomo en sangre, porque vivían muy cerca de unas curtiembres y los chicos se criaron respirando eso. Y todavía dicen una situación, digo, pero usted también, ¿por qué fue a vivir ahí? Ah, y si usted cree que lo elegí porque me pareció linda la vista al río, le dice, lo elegí porque me dijeron que estaba esa posibilidad y no tenía dónde ir, porque también está la parte social, ¿no? Bueno, la cuestión es que acá esto, cuando hablamos del derecho de propiedad, de protección, lo primero que les había dicho para sintetizarlo todo, antes de morir en una mesa de examen, al exhalar digan, es una compraventa forzada. Y ahí logran la continuidad del examen, que se les siga preguntando. Bueno, vamos a darles un concepto más elaborado de expropiación, que es más rebuscado, por eso les dije eso. Después lo vamos a armar. En los exámenes a veces los conceptos no son teóricos, se los arman ustedes. Si ustedes con sus propias palabras logran armar la frase que le explica al docente que lo está evaluando qué es la figura, ustedes aprueban la materia. Y es mejor visto el estudiante que con sus propias palabras construye un concepto que se amolda a lo que se está preguntando que el repetir como el otro. Yo se lo tiro. Bien. Expropiación. Es un instituto de derecho público mediante el cual el Estado para el cumplimiento de un fin de utilidad pública priva coactivamente de la propiedad de un bien, priva coactivamente de la propiedad de un bien a su titular. Siguiendo un determinado procedimiento y pagando una indemnización y ahí hagan como tres flechitas de la indemnización, porque la indemnización es en dinero, justa y previa. Esas son las tres características, en dinero, justa y previa. Bueno, fíjense una cosa, a diferencia de las otras dos figuras, que las restricciones al dominio tenían origen por ahí ni siquiera a veces en ordenanzas municipales, directamente en un hecho administrativo, porque vamos a suponer, yo vivo en la calle San Martín, esquina Caseros, y cuando termino de construir mi propiedad, viene la municipalidad, ni siquiera me preguntan, permiso jefe, le vamos a poner el cartel. Yo de repente me fui a trabajar y en la red siguiente no hay una ordenanza especial que dice colóquese una chapa. Hay un hecho administrativo, hay un comportamiento material de la administración. Perfecto. En la servidumbre ya puede haber una ley o puede haber un acto administrativo. Pero la expropiación, y después los distintos tipos de servidumbres surgen del Código Civil o de leyes especialistas.
Pero la expropiación, que está por encima de todos, tiene una naturaleza constitucional. Si fíjense, uno es un mero comportamiento material de la administración a nivel municipal que justamente es consecuencia de las condiciones normales de ejercicio del derecho de propiedad. Lo otro es una limitación al derecho de propiedad por acto administrativo o por ley. La expropiación va a ser directamente una compraventa forzosa de la propiedad fundada en una ley. Y además, la figura de la expropiación es un instituto de carácter constitucional. ¿Ustedes vieron derecho constitucional ya? Sí. ¿Vieron la expropiación ahí? Sí. ¿Lo comentaron? Bueno, es una figura que es como el amparo por mora, tiene una doble naturaleza. Tiene una naturaleza, por un lado constitucional, por otro lado administrativa. Muy bien. Bueno, vamos a decir una cosa. Con la expropiación, el Estado extingue el derecho de propiedad sobre un bien. El Estado va a extinguir el derecho de propiedad sobre un bien mediante una previa indemnización para destinar a ese bien a la utilidad pública. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer, me voy a meter en la Constitución. El artículo 17 comienza diciendo la propiedad es inviolable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, que la propiedad es inviolable no significa que la propiedad sea una vaca sagrada. Para los pensamientos más liberales, la propiedad privada es una vaca sagrada. Es una cosa que está arriba de todo. ¡Ah! Mi propiedad privada. Fuera de mi propiedad privada. De repente hay antecedentes de gente que se metió un vivito a afanar una mandarina, a colgar una mandarina, ¡pa, pa! Estaba en mi propiedad privada. Fuera de mi propiedad privada, me hagas de mierda. Mi propiedad privada, esto es mío. Un momentito. La propiedad tiene una función social y hay condiciones de uso de la propiedad, condiciones regulares de uso. Con esto no estoy diciendo qué bueno es que personas ajenas a una propiedad ingresen en una propiedad privada, pero estoy diciendo que 3 pibitos de 7 años entren a afanar una mandarina, a recoger una mandarina, no justifica salir con una escopeta, con un falo y armar un desastre, como muchas veces pasa y ha pasado, en nombre de la propiedad privada. Eso es lo que quiero decir, no quiero que se malinterprete. O sea, tranquilamente el dueño de casa puede decir, che, ¿qué hacen ahí? Vamos. Ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Esta es una posibilidad. Y otra cuestión es la expropiación. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Entonces acá, en este pequeño parrafito, que es una oración y media, la Constitución nos dice la máxima. Dice, señores, la expropiación tiene que ser, primero, por causa de utilidad pública, es decir, que tiene que responder a una finalidad pública. Tiene que ser calificada de utilidad pública por el Congreso Nacional mediante ley y tiene que ser previamente indemnizada. Y en esto no hay discutida. ¿Por qué? Porque como es una excepción al derecho inviolable de propiedad, la Constitución ha querido con buen criterio que o bien se trate de una sentencia judicial o de una ley del Congreso, porque está haciendo una excepción. Entonces, fíjense, el Estado Nacional tiene modo de adquirir la propiedad. También el Estado Nacional la podría adquirir de común acuerdo. Cuando yo estuve haciendo la investigación sobre el canal de navegación de la provincia de Buenos Aires que iba a ir entre Junín y Varadero, me encontré con que la provincia de Buenos Aires, en la ley que ordenó la construcción del canal, autorizaba a la empresa que se ocupaba de construir el canal para llevar adelante las expropiaciones de las zonas que estarían sujetas a la excavación del canal. Era esa zona, o sea, el canal propiamente dicho y el camino de Celia. Así
que eran 35 metros de un lado, 35 del otro, 70, el canal tenía 20, eran casi una franja de 100 metros que había que expropiar. Muy bien. Ahora, hubo productores agropecuarios que se pusieron y dijeron, no me expropies. Yo voluntariamente cedo mi propiedad para que construyan el canal ahí, porque mi propiedad, al estar en el canal, se valoriza más. Eso sí, permítame poner un pequeño puertito de embarque para yo también poder despachar la producción de mi campo por ahí. Y el Estado le dijo que sí, adelante. Entonces, no siempre es expropiación. Pero ante la duda, el Estado no tiene tiempo para ver, dígame, ¿usted me vendería o no? Ay, déjame que consulte con mi cuñado, que ahora está en Córdoba mi cuñado. No, entonces el verde se expropia todo. Se expropia todo. Porque el Estado no puede estar en una autopista a Córdoba, no puede ir casa por casa a ver, ¿me venden o no me venden? ¿Me venden o no me venden? Y déjenme que me junte el fin de semana con los zánganos de mis hijos, a ver qué dicen. Los hijos, no se vende. Bueno, entonces se expropia. Y ahí se notifica a todos los titulares y ahí pueden pasar varias cosas. Lo primero que puede pasar es que haya avenimiento. ¿Qué significa avenimiento? Avenimiento significa que el propietario no es que acepta la expropiación, porque no puede aceptarla o no. Lo que decide si acepta o no es el monto. O sea, de la expropiación puedo cuestionar el monto. La expropiación en sí no la puedo repeler. Hay un fallo muy famoso que se estudia en Derecho Constitucional. ¿Oyeron hablar de las cuestiones políticas no justiciables? Pero hay un fallo que es el de la señora del Hortondo contra la Municipalidad de la Capital, cuando la Municipalidad de la Capital quería abrir la Avenida de Mayo. Entonces le iban a expropiar la casa a la señora del Hortondo y demandó a la Municipalidad de la Capital. Y lo que cuestionó a la señora era la expropiación en sí. Y la Corte Suprema dijo, es una cuestión política no justiciable, ya hay un criterio que ha sido adoptado por el Poder Legislativo y el Ejecutivo, que es un criterio político ajeno a los magistrados. Entonces, o sea, listo, se la va a expropiar. Bueno, muy bien. Entonces, la primera es el avenimiento. Si hay avenimiento, hay pago y todos amigos. Ahora, después vamos a ver, más adelante, que puede haber complicaciones con el tema de la expropiación y para eso está el famoso juicio de expropiación, que ya lo vamos a ver también. Muy bien. ¿Cuáles son los... ¿cuál es el fundamento, digamos, de la expropiación? El fundamento es que el poder público tiene derecho a retirar del dominio individual para incorporar al patrimonio común todos aquellos bienes que sean necesarios para satisfacer la utilidad pública. Por ejemplo, tenemos que hacer una autopista que vaya a la autopista Perón. ¿La conocen? La autopista Perón es una autopista... Claro, sería la prolongación del camino del Buen Aire y haría todo como una circunvalación y llegaría con más pueblo. Pero, como ejemplo de la compañera, la utilidad pública prevalece. La autopista, el tren, el canal navegable, el hospital, la sala de primeros auxilios, el juzgado, la comisaría, la cárcel, lo que el Estado necesita construir, prevalece sobre los deseos individuales de cada uno. Por más derecho que tenga, por más antigüedad que tenga el derecho, o sea, las necesidades del Estado tienen que ser cubiertas de alguna manera. Bien, entonces acá viene el tema de que requisito fundamental, primer elemento, utilidad pública. Sin utilidad pública no puede haber expropiación. ¿Qué significa esto? Significa que el Congreso primero tiene que declarar que ese bien que va a estar sujeto a expropiación resulta de utilidad pública. Fíjense que de alguna manera es una garantía para los administrados. ¿Por qué? Porque no es cualquier bien. Son bienes que se pueda demostrar que sirven a la utilidad pública. La utilidad pública es justamente el fundamento legal de la expropiación. Muy bien.
¿Qué es utilidad pública? Son todos los casos donde se busque la satisfacción de un bien común. Y ese bien común puede ser de una naturaleza material como una naturaleza espiritual. De repente puede ser porque el gobierno entiende que en ese lugar hay que poner una escuela. El gobierno entiende que en ese lugar hay que poner un... por ejemplo, miren esto, espiritual, miren este ejemplo. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires está por expropiar en la calle Bartolomé Mitre, al 1100 y pico, el predio... Por ahí está Cromañón. Justamente, Cromañón. La idea es expropiar el local de Cromañón para armar ahí un santuario que será ahí, porque en un lugar donde hay tantas almas en pena, ¿no? Un lugar donde se fue tanta gente esa noche, que fue terrible, terrible. Tantas almas que quedaron penando, que se fueron ahí. Entonces, es como que uno no puede pasar todos los días caminando con auto por ahí como si nada, ¿no? Son esas cosas, son lugares que están marcados. Y bueno, entonces la idea es expropiarlo, para hacer ahí un santuario o algo así. Bueno, eso es espiritual. Después es material, de repente hay que conseguir en un barrio no hay centro de salud. Bueno, miren, la casa de doña Susana está en la esquina más importante, tiene salida por las dos calles, tiene un importante lugar para cochera, entonces se podría poner las ambulancias acá, tiene un terreno grande, se puede edificar, justo queda a una cuadra de la escuela enfrente de una farmacia, es el lugar indicado para poner el centro de salud. Y bueno, Susana, mire, venimos del gobierno de la provincia, le notificamos que le vamos a expropiar. Entonces el tema está en lograr una indemnización acorde a los valores del mercado. Ese es el gran desafío. O sea, el problema de la expropiación, yo le voy a decir la verdad, el problema de la expropiación es que casi nunca se ajusta a los valores del mercado. Este es el problema. Salvo otros casos, por ejemplo, supongamos, están por hacer un dique en San Juan y un grupo de empresarios rechetos compran por 2 mangos el campo, y después suben el valor y después se lo hacen expropiar por la provincia a valores multimillonarios. Pero en estos casos, o sea, cuando las expropiaciones son a gente humilde, reciben todo el peso de la ley en que hay que hacer expropiación y escasa comprensión a la hora de indemnizar, porque hay una cosa, la propiedad privada de los pobres también es propiedad privada, también es propiedad. Tanta protección privada, la propiedad privada de unos, y lo poco que pudo conseguir la gente, también es su propiedad privada. Pero la evaluación es fiscal y no es la evaluación de mercado. Esa es la diferencia. Pero los jueces tienen la recomendación. ¿Qué es ese ruido? A que le pegan la yerba en el gancho para los carnavales. Sí, yo pensé que había un tatu que hay. Ya empezó con el movimiento. ¿Qué carajo? El otro día la bomba. El otro día me desalojaron por bomba. No, por favor. Bueno, calificación. La Constitución Nacional le confiere al Congreso Nacional la responsabilidad de calificar la utilidad pública de un bien. La Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional la responsabilidad de calificar la utilidad pública de un bien a través de una ley formal. Que esto se los acabo de leer en la Constitución, porque fíjense que acá yo le leí que dice la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley previamente indemnizada. O sea que la calificación de utilidad pública la hace el Congreso Nacional, por ley, siempre ley, siempre con ley. Muy bien. Ahora tenemos el tema de lo que es la forma. Y esto lleva a confusiones a veces. ¿Por qué? Porque la declaración de utilidad pública puede ser específica o genérica. Por ejemplo, yo tengo aquí una ley del Congreso que le traje que dice
Declárese de utilidad pública y sujeta a apropiación por su valor histórico y cultural el inmueble Confitería del Molino, ubicado en la avenida Rivadavia, 1801, 05015, esquina Callao, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, circunscripción 11, sección 9, manzana 74. Acá, esto es específico, es el inmueble tal, parcela tal, los datos que permitan la correcta individualización del inmueble. Ahí es una expropiación específica. Ahora, también está la expropiación genérica. Por ejemplo, en las leyes que yo encontré donde la provincia de Buenos Aires expropiaba para hacer canales, dice, declárese sujeto a expropiación todos los terrenos que sean necesarios para el trazado del canal. Genérico, o sea, no había individualización, no teníamos ninguna individualización. Bueno, muy bien. Entonces, puede ser genérica o específica. Muy bien. En cuanto a la declaración de utilidad pública, solamente la puede hacer el órgano legislativo. Ni el Ejecutivo ni el Judicial pueden hacer esa declaración. O sea, es un tema legislativo. ¿Cuál es el objeto de la relación de expropiación, ¿no? Que ya vamos hablando de un vínculo, vamos hablando de podemos ir pergeñando una relación entre un sujeto A, expropiante, siempre es el Estado, representa el Estado, un sujeto B, el expropiado. Expropiante, expropiado. Muy bien. Vamos al objeto. Y acá, ojo, porque uno dice expropiación y uno cree que solamente se puede expropiar un inmueble. Y hay muchas cosas que se pueden expropiar. El objeto de la expropiación es la propiedad, derechos patrimoniales de contenido económico, bienes, y quedan excluidos bienes o valores innatos al ser humano, los derechos personalísimos. O sea, todo lo que no es susceptible de apropiación privada no se puede expropiar. Se puede expropiar, digamos, bienes, ya sean muebles o inmuebles, y derechos patrimoniales de contenido económico. Esto es lo que se puede expropiar. Cuando digo derechos patrimoniales de contenido económico, por ejemplo, la autoría de la letra de una canción se puede expropiar. El Estado Nacional dice, me gusta su canción, se la voy a expropiar porque queremos hacer en Argentina en el 2030 el Mundial de Fútbol. Entonces esta canción va a representar a la Argentina en este Mundial de Fútbol y se la expropia. Entonces le pagan al autor una indemnización justa y breve. Se expropian departamentos, acciones de empresas, que ahora les traje para mostrarles. Hay muchas cosas que se pueden expropiar. O sea, obviamente son cosas que tienen que estar dentro de lo negociable, o sea, dentro del comercio, si se quiere. Bueno, el objeto es ilimitado, siempre que esté comprendido en lo que es derecho de propiedad, siempre que sea algo susceptible a ser, digamos, mantenido bajo derecho de propiedad. ¿Una patente podría ser? ¿Una patente de un medicamento, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Sí, claro. Una patente industrial, por ejemplo. ¿Cuántas veces se ha preocupado una patente? Un científico loco crea una patente industrial de un dispositivo lanzamisiles. Y van a ser los propios, que por ahí le sirve al Estado. Se pueden expropiar monumentos. Es una historia maravillosa que la conocí porque yo trabajaba en un juzgado cuando esto pasó. Ubican Cruce Crítica en Ruta 202, sí. Don Torcuato, unas cuadritas antes de Panamericana. ¿Se acuerdan de una quinta de la familia Botana, sí, donde estuvo preso Menem? Sí. Que están los estudios Baile por ahí, estudios de cine. Bueno, ahí, en esa zona, estaba la quinta crítica. Y a esa zona se le llama Cruce Crítica. La quinta crítica
era una quinta de fin de semana de la familia Botana. La familia Botana eran los dueños del diario Crítica. Uno de sus descendientes fue Natalio Botana, un conocidísimo politólogo, pero de la gran flauta, que yo lo admiraba cuando era chico. Yo tenía 9 años y yo decía, cuando yo sea grande quiero ser como Natalio Botana. Bueno. La familia de Natalio Botana es una familia de mucho dinero y mucha vinculación. Es una familia muy... ¿Vieron esa gente que tiene tanta plata que ya no sabe qué hacer con tanta plata? Bueno, no sé qué hicieron. Invitaron a una reunión a distintos artistas plásticos y hicieron en el sótano de la quinta una obra interactiva que se llama Ejercicio Plástico, que si alguno de ustedes visitó el Museo del Bicentenario en la Casa Rosada, la obra en ese momento está ahí porque justamente la expropió el Estado Nacional. Entonces, ¿cómo era esta obra? Es una obra que uno entra y te tenés que sacar los zapatos y te acostás y mirás la obra. Y es una obra que está pintado el piso, las paredes y el techo. O sea, es re loco porque en vez de mirar... Ahí me querían acordar. Estaban exultando los muchachos. Estaban exultando. No le temblaba la mano cuando sacaba ya. A ver, hay que hacer análisis, ¿no? Entonces, también me parece que el espacio que salió derrotado tiene que hacer una análisis autocrítica, ver una relación y también, o sea, respetar las decisiones de la gente en el sentido de que la gente, al hacer la elección, ponderó cosas que son aspiraciones legítimas también, algunas cosas. O sea, no voy a bancar, digamos, que se valide en la deshumanización hacia los discapacitados, el financiamiento del Garrahan. Entiendo que la gente que votó no votó eso. Entiendo que por ahí hay gente que ve como un valor el tema de que no haya inflación, lo cual es importante. Tengo una etapa de humor de 1995. Exactamente, uno se hace un análisis lo mismo. Claro, la etapa dice 3,5 millones de jubilados, 2 millones de desocupados, pymes quebradas, docentes que ganan 200 pesos, chacareros en crisis, provincias y bancos en la lona. Entonces, ¿quién lo votó? Que fue la revolución de México. Sí. Bueno, ahí está. Fue un video de Tato Bores. Sí. Miren, hay mucho que yo creo que fue un voto anti. Desde el espacio peronista se decía hay que frenar a Milei. Y desde el espacio de Milei se decía hay que frenar a los cucas para que no vuelvan más. Entonces son como fuerzas, estamos siempre frenándonos, viendo a ver cómo nos frenamos. No es una lucha de poder. No, y también para mí un poco de miedo, porque hay gente que está mal y dice, si explota todo el lunes no quiero estar peor de lo que estoy. Bueno, eso fue la lo análisis que yo hice hasta las 4 de la mañana con mis 4 hijos que me entraron a preguntar lo que pasó en el 89, porque querían vivir, contame qué pasó. Y le digo, mira, no le echo la culpa a la gente porque yo la estoy pasando mal. Y el lunes explota todo, yo no la quiero pasar peor. Sí, yo lo entiendo por ahí, por eso no... Profe, igual a mí me pasó que cuando fui a votar, que casi a la última hora, siempre tengo una costumbre, había 2 personas ahí delante mío plantadas porque figuraban que ya habían votado. No, pero quería decir una cosa, no... Con el tema de la nueva boleta igual... La boleta única. No, yo creo que Yo fui autoridad de mesa. Anduvo bien, lo único que hay que enseñarle mucho porque sí aumentó acá en la provincia no, pero donde hubo 2 categorías, hubo mucho voto en blanco donde hicieron una sola. ¿Sí? Porque necesitaba el primero que accionaron no votaron en el de abajo. Ese fue por la facha de que... Pero miren, hay una cosa, yo creo que en Argentina el tema electoral, yo he sido delegado judicial en muchas elecciones, desde el 83 hasta acá el tema se ha perfeccionado muchísimo, ha ido mejorando. A las 9 de la noche ya estaba el 90% de las mesas ejecutadas. La verdad que en eso hay que decir que el gobierno eso lo manejaron bien. Lo de la boleta fue rápido, se acabó el tema de faltan boletas o fiscales de partidos que sacan 5 votos. Faltan boletas de mi partido, Se acabó todo ese quilombo. Y a las 3 de la tarde, ya se sabe cómo van a... Y la gente más o menos calcula.
Pero bueno. Una vez en una urna no llegué a contar y ya estaba festejando. Pará, si no conté, que festeja y ya. Pero bueno, hay una cosa, miren, en la democracia siempre hay también la alternancia en el poder, hay ciclos y también, o sea, hay que analizar, las urnas siempre dan mensajes y hay que saber analizarlo y bueno, siempre los bandos que quieran una elección se tienen que juntar y hacer una autocrítica seria, porque de repente no se puede seguir con exactamente el mismo discurso, no había muchas propuestas concretas. Entonces, bueno, ahora casualmente el fin de semana el gobernador de la provincia se va a reunir con 40 intendentes para ver bien cómo sigan. Y bueno, y el gobierno ahora tiene una oportunidad, hay que decirlo también, el gobierno ahora tiene una oportunidad histórica porque tiene diputados, senadores, y hasta tiene a Donald Trump que le tira dinero, así que Está mal preparado, así que le mata, está hablando de una reforma constitucional. Está hablando. Fuente perfil y Clarín. O sea, no estoy hablando de. no, pero para eso no les van a dar los números, porque necesitan 2/3 partes. Sí, no, pero. Eso no va a suceder, no creo que suceda. Sí, una reforma laboral. Eso sí. Pero bueno, a ver. ¿Tiene senadores? ¿Tiene diputados? ¿Tiene nada? A ver. Dibuje, maestro. Todo suyo. Enséñanos, ¿verdad? Listo. Ilústreme. Ilústrenos. Quiero sentarme en mi casa a ver cómo me llegan las. La lluvia de dólares me entra por los orejos. No, qué sé yo, a ver. También pienso una cosa. De repente por ahí uno es un pelotudo que está recontra equivocado y vive equivocado en la vida y hay otros que tienen. Qué sé yo, no sé. Hay que. Listo. No me agarro los dos. Yo creo que soy igual que vos, profe, que soy una pelotuda de la vida y que estoy contra equivocada a esta altura. El tema es que si A mi mujer la suspendieron de una red social. El tema es así, yo que soy dirigente gremial, que a mí me viene y me dice vamos a hablar de una reforma laboral, bueno, sentémonos y es progresivo y todo. Pero si me vienen, son los mismos pedacitos de anteriores, ¿sí? Vuelven a disciplinar, vuelven a flexibilización. Estamos hablando de la misma reforma de antes, no algo nuevo. Se quiere presentar como nuevo muchas cosas que no son. De hecho, los sectores no son nuevos, son como. Es más, lo que la hizo son dos abogados de Chile. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esto ya se pudrió. Vamos a tomar un café. Sur, Telecom, Metrogas, estas firmas podrían expropiar. Actuar como expropiar. Obviamente, se decide por ley. La ley se necesita siempre, pero actúan como expropiantes autorizados por ley. Por ejemplo, la ley de canales navegables que yo estoy investigando, la última que vi, descubrí hace poco que hubo un proyecto para hacer otro canal navegable desde Olavarría hasta el Riachuelo. ¿Para qué? Para traer las piedras y el cemento para construir la capital. Bueno, ese canal navegable, la ley provincial, ley número 3000 y pico, así imagínense año 1800 y pico, decía, se autoriza a la empresa a cargo del canal a expropiar las tierras necesarias para la construcción del canal. O sea, y es una empresa privada. Entonces la ley autorizada. Si es provincial, no sirve de. Bueno, acuérdense que las municipalidades pueden expropiar con el apoyo de las legislaturas provinciales y que las provincias, cada una, tiene su régimen. En otras palabras, en la Argentina hay 25 regímenes de expropiación diferentes. Uno es el del Estado Nacional y los otros 23 son de provincias y el último restante es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien. Expropiación parcial. Si la parte que quedase sin expropiar fuera inadecuada para su uso o explotación personal, el expropiado puede exigir la expropiación de la totalidad del inmueble. Acuérdense el caso que les dije, el tipo tiene la quinchita y el tipo se hizo la casa delante de todo y la pileta de natación atrás de todo. Y la autopista va por el medio. Entonces, no, expropiame todo, porque ¿qué cruzo? ¿Trabajo de autopista? Espérate. Bueno, indemnización. Solo comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de expropiación. Le hace gastos de mudanza. Muy bien.
no se indemnizan las mejoras realizadas al bien, atenti, con posterioridad a la notificación de que el mismo sería expropiado. Miren, por ejemplo, hay gente que compra una casa, ¿no? Y le Vamos, dice, la tasa una sola vez, vienen, tasan el lugar sí, y si vos hiciste una mejora, no entra dentro. exacto, no entra en una expropiación de la autopista 25 de Mayo, conté que metieron todos los escombros en la reserva ecológica y después me fui con el tema de los pajaritos, la cosita que se... Bueno, volvemos a Derecho Administrativo, Comisión C3. Bien. No se indemniza el lucro cesante. Si yo tenía un emprendimiento industrial, nada. Se paga dinero en efectivo. Monto de la indemnización. Acá ya empiezan los problemas. Acá se complica. Declarada la utilidad pública del bien, el expropiante podrá adquirirlo directamente del propietario dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasación de la Nación si se trata de bienes inmuebles o las oficinas técnicas competentes si se trata de bienes inmuebles, porque también te pueden expropiar un auto. Miren, ya me vuelvo por la rama de hace un tiempo leí un artículo sobre los vehículos presidenciales. Durante la época de Alfonsín había un coche, un Ford Lincoln Granada, precioso, que usaba Alfonsín. En una de tantas crisis, el gobierno lo remató y lo vendió. Y ahora lo tiene un particular, que una vez lo puso a la venta, y un grupo de gente, digamos, aficionados a la historia, proponían que el Poder Ejecutivo expropie ese coche, lo compre y lo ponga en el Museo de la Casa de Gobierno porque es parte de la historia argentina. Bueno, obviamente hay necesidades mucho más grandes que comprar un auto, no se compró. Pero si se compra un bien mueble, hay oficinas técnicas competentes. Y si es un bien inmueble, está el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que es un organismo técnico que realiza la evaluación. Bueno, muy bien. La cosa es así. El propietario puede convenir esto, la administración lo adquiere directamente del propietario dentro de los valores establecidos. Porque acá no hay problema porque hay lo que se llama avenimiento. Porque el particular expropiado no tiene problema. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasa si el expropiado no está de acuerdo con el monto de indemnización? Es decir, no se aviene. ¿Puede pedir mayor valor? Ahí va, es por ahí. No habiendo avenimiento respecto del valor de los bienes inmuebles, la cuestión se judicializa. Va a ser decidida por el juez. Muy bien. El juez le va a pedir un dictamen al Tribunal de Tasación de la Nación, que debe pronunciarse en 90 días. Muy bien. Si no hay avenimiento, el expropiante tiene que promover una acción judicial. O sea, yo estoy en mi casa, vienen. Buena, le venimos a expropiar la casa. ¿Cuánto me pagan? Tanto. No te expropio un carajo porque no me gusta esta plata, no me sirve para una mierda que yo. Listo, señor. Y ahí el organismo público me hace juicio a mí, me hace juicio de expropiación. Y es el juez el que va a definir, no si se hace la expropiación o no, la expropiación se va a hacer. Lo que se va a definir es el monto. Ese es el tema. 90 días, dijiste. 90 días tiene la Tribunal de Tasaciones de la Nación para expedirse respecto del valor del bien. Muy bien. El proceso judicial tramita por juicio sumario y la sentencia va a fijar la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la disposición, porque hay una cosa a veces, la disposición ya se puede llevar adelante, porque la autopista que salga allá. Entonces, hay que irse, hay que irse. Muy bien. O sea que lo sacan igual y pero el juicio con- inclusive por ahí le pueden adelantar a cuenta una suma para que el tipo vaya a hacer algo con su vida y después el resto al juicio. Una cosa hermosa del Estado. ¿No?
Y es complicado, es Ay, complicado. Dios, por tu casa, Dios. Todas las decisiones que toma el Estado siempre tienen ganadores y perdedores. La administración puede gestionar. Pero miren, a ver, en una familia ustedes toman una decisión. Ustedes tienen hijos, voy a pintar el cuarto de naranja. Y el otro hijo se queja porque el cuarto de él no se queja. O sea, en una comunidad, cada decisión que se toma tiene benefactores, tiene detractores, tiene gente conforme, gente disconforme. Esto es así. Profe, Sí, perdón que sí. la retroexpropiación, ¿tiene algún plazo para que vuelva La a ver? retrocesión. Retrocesión. La retrocesión. Sí, de 5 Bueno, a 10 años, no sé no, si- son 2 años. Ah. La retrocesión son 2 años, 2 años. Porque hasta 2 años se calcula que la persona se puede guardar la plata. Porque la retrocesión hay que pagarla, ¿eh? Sí, no, pero pensaba que era por el tema de derecho real, viste que algunas veces No. de 5 y 10 Que en años. realidad la retrocesión es una opción que tiene el vendedor. O sea, yo puedo optar. De repente, se le da un bien, al bien se le da un destino distinto. Yo, la plata, la verdad que la guardé. Digo, mira, la verdad que estaba bárbaro en esa casa, ahí tengo todos mis amigos en el barrio, mis afectos, la compro de vuelta y listo, acá no pasaba nada. Entonces, si al bien expropiado se le da un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, o la más común es no se le da ningún destino, por un lapso de 2 años, computado desde que la expropiación quedó perfeccionada, la acción de retrocesión corresponde al propietario expropiado, aunque también a sus sucesores. Ah, sí, claro, se Los muere. sucesores también, claro, los hijos. Bien. Hasta acá, expropiación. Ahora me voy a meter con otra figura. Tiene que ver con otro derecho real. Miren, porque una cosa es la propiedad y otra cosa es la posesión. Yo puedo tener la posesión de un inmueble por ser el propietario, por ser el inquilino, o porque el dueño se fue de vacaciones y me lo prestó. Ostento la posesión. Che, mirá, estas vacaciones no voy a usar mi casa en Villa Gesell. Andá vos, y de paso regame la plata. Durante ese tiempo, yo estoy haciendo una suerte de posesión del inmueble. Bueno, pero acá vamos con otra cosa. Hay una figura que es como una especie de expropiación del uso. Miren lo que pasa. A veces el Estado, para cumplir finalidades de interés público, necesita un inmueble, pero no necesita adquirirlo e incorporarlo a su patrimonio. Lo necesita temporáneamente para una finalidad estatal que es temporánea. Por ejemplo, un obrador. Hay que hacer una autopista y dice, che, necesitamos un lugar donde poner todos los camiones, el campamento, todo. Hace muy poco tiempo me estaba yendo Por para sacar tierra, como en la ruta 5, sacaron tierra de unos campos linderos de donde iba a pasar la ruta y ahora quedó todo Una torquera. una tosquera. ¿Por la zona de Mercedes? Sí. Sí, lo tengo visto. Bueno, porque fíjense, el derecho administrativo viviente, este año cuando vayan a la ruta, van a entender cosas que antes de ir no sabían qué eran. Cuando vayan a la ruta y vean las antenas de alta tensión, le van a explicar a su familia, eso es una servidumbre del electroducto. Cuando vean que haya un campamento de la empresa constructora, digan, ahí hay una ocupación temporánea, mirá, vieja, demos la vuelta, hay una ocupación temporánea. Bueno, es un derecho real administrativo. Sería como una expropiación, pero no de la propiedad, sino del uso. No hay transmisión del derecho de propiedad. Lo que el Estado adquiere en la ocupación temporánea es no el bien, la propiedad del bien, sino el uso y goce del bien. ¿Como una anticresis? Algo, pero ya sé No, que la no, la anticresis es por anticresis es otra deuda. cosa, eso es otra cosa, eso es por deuda. Es una figura estatal, porque los particulares no hacen ocupación temporánea. Un particular en todo caso hace un alquiler y te lo paga. Claro. Bueno, fíjense, el Estado adquiere el uso y el goce, pero es forzado, no te consulta. Claro. Dígame, don José, ¿usted no nos alquilaría
una porción de su campo para que pongamos el obrador. No es así. ¿Pero es retributivo esto? Sí. Entonces, por razones de utilidad pública, se necesita usar territorialmente un bien o una cosa, mueble o inmueble. Entonces, vamos a esta figura que el Estado tiene una herramienta que es la ocupación temporal. Obviamente, ¿es limitativo del derecho de propiedad? Sí. Pero obedece una necesidad normal, urgente, imperiosa o súbita. Puede ser dispuesta por la autoridad administrativa. Ahora bien, tenemos dos cuestiones. Tenemos la normal y la anormal. Vamos con la normal. En la normal hay una previa declaración legal de utilidad pública que se hace por acto administrativo. Entonces, puede haber alineamiento. Entonces, si quieren poner ahí, ¿y cuánto tiempo sería? Una ocupación temporánea normal puede durar más de 2 años. Vencido ese lapso, el propietario puede intimar la evolución del bien. Esa es la normal. Ahora, la anormal es dispuesta directamente por la autoridad administrativa y no da lugar a iniciación alguna. Y es polémica. Y ahora le voy a decir casos, por ejemplo, concretos, pero duran poco tiempo. Por ejemplo, hay un incendio forestal en una zona de campos. Entonces, hay que establecer el comando de operaciones. Entonces, de repente, en ese comando de operaciones confluyen las carpas se instala parques nacionales, gendarmería, ejército, policía federal, bomberos voluntarios, salud, en fin, toda la gente que va a colaborar ahí hacen un cambio. Necesita un lugar donde ponerse. Y todo es privado. Y ahí van y lo hacen, digamos, en forma intempestiva, y no hay derecho a indemnización, porque es una condición normal del ejercicio de propiedad. El propietario debe tolerar ese uso del lugar. Aparte, si se está incendiando toda la zona, también el propietario también puede tener interés en que cese el incendio. Entonces, los operativos de búsqueda también. Claro, en los operativos de búsqueda se suele establecer un comando. ¿El operativo Bueno, ahí no, porque ahí la ruta es tan grande que son todos lugares de dominio público donde se paran las policías. No necesitan. O depende de alguna reparación urgente. Hay que reparar un puente urgente, ya miren, por estas 72 horas nos instalamos acá. Hay una inundación. Durante tanto tiempo nos ponemos acá. Como en Bahía Blanca. En Bahía Blanca el ejército agarró unos terrenos. Claro, para hacer el puente ese y. Bueno, eso es una ocupación temporal. Claro, eso es una ocupación temporánea anormal que no es indemnizable. Entonces son cuestiones súbitas. Y esto me lleva a hablar de otras figuras que están en el programa, yo no las voy a tomar. Siempre las explico, pero después no las tomo. Hay unas figuras, porque esto es para predios. Entonces, ¿qué pasa con las cosas muebles? Hay unas cuestiones que son el decomiso o el uso temporal. Y en su momento había una figura que eran las requisiciones de guerra. Y acá me voy a ir al nacimiento del Estado Nacional Argentino. Cuando el Estado Nacional estaba en ciernes, de repente estaba el Ejército Libertador de General San Martín, yendo para una columna llena para Revolución, paraban en la estancia del fulano. Entonces, ocupación temporánea anormal por 1 o 2 noches para establecer un campamento militar. Y después, había un par de reses de ganado, venga, decomiso, por una finalidad propia. En los conventos. Sí, hacían eso, decomiso. Después, por ejemplo, hay otra figura que es la confiscación. A mí me gusta siempre mezclar. Yo creo que a ustedes les di una vez escenas de películas, sí, donde hay cosas de derecho administrativo. ¿Les mandé a ustedes algo de eso? sí. No me acuerdo de qué película, pero les di. Una con Lupi. Una era con Lupi, nunca se. Claro, Norma Pérez en el libro. Que Lupi nombra, siendo delegado municipal, haciendo un policía de la provincia, que es autoridad incompetente.
Y después la otra era filmada acá por Pablo Nogués, que era Rodolfo Rani, la película El Arreglo. El arreglo que es del conducto el de agua. límite, dice, yo trabajo de acá para acá, el límite territorial. Bueno, yo vi una película una vez de que está la policía corriendo un corte. Entonces, lo paran al tipo y dice, necesito su auto, asunto policial. Entonces lo sacan de una patada en el culo al tipo de su coche y el policía se lleva el auto para ir a agarrar el chorro. Ese auto lo hace mierda, pero no importa. Pero dice, una confiscación. O por ejemplo, vi una película muy buena que es en Los Ángeles una nena que se cae en un pozo de no sé cuántos metros. Justo 2 semanas antes de las elecciones. Entonces el gobernador dice, vayan a la empresa tal y pídanle que nos preste la grúa para hacer el pozo. Y si no la quiere prestar, confíscanla. Entonces el Estado tiene esa responsabilidad. Después las requisiciones de guerra. Las tropas militares lo pueden hacer. Bueno, eso no hace falta ni que lo estudie, lo pongo nada más como ejemplo. Entonces, para ir redondeando, lo que hicimos hoy fue cerrar las limitaciones al dominio, que van de lo menor a lo mayor. Entonces pasamos por restricciones en el orden al poder de policía municipal, con origen en hechos administrativos como la plaquita de la calle. Después ya viene algo un poco más complejo, que es la servidumbre administrativa, pero no hay desapoderamiento, pero se indemniza y se inscribe en el registro de propiedad. Y ya la expropiación es más grave porque es un desapoderamiento. Indemnización justa y previa, todo un tema aparte, pero, o sea, es una compraventa forzada. La característica es que hay un desapoderamiento. Entonces pasa con el mero tolerar que te pongan una plaquita y no te den nada, a que te pasen por tu propiedad y te indemnicen, a que el Estado forzosamente te desapodere de tu bien inmueble, pero con una indemnización justa y previa. Bueno, a partir de acá terminamos con los contenidos. No hay más contenidos. Bravo.